Muy bien, continuando con nuestro programa de enseñanza, lo que es la parte de salud pública, seguiremos con lo que es el programa de vigilancia y control de ITS, VIH y SIDA, ¿no? Bueno, que tiene mucha relación, ¿no? Para este tema hemos visto la importancia de señalar lo más importante, ya que es un tema amplio que engloba tanto las ITS con lo que es el VIH, ¿no? Vamos a poner esta imagen en pantalla completa para que todos ustedes puedan ver, ¿no? Cómo es lo que infecta y la importancia y palabras claves que necesitamos saber, ¿no? En cuanto al proceso de infección en el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, cuenta con un ácido ribonucleico, ¿no? Que es su ARN, que altera la célula, ¿no? Al alterar la célula, el VIH ataca el sistema inmunológico invadiendo lo que van a ser las células, ¿no? El VIH hace una copia genética de su ADN para producirse en la célula huésped, ¿no? Y bueno, esta al tener el nuevo VIH destruye célula y sale de la célula al huésped, ¿no? Y esto va y este VIH se duplica, migra hacia otras células para invadirlas, ¿no? Es más o menos como se va multiplicando esta célula, ¿no? Cabe recalcar que antes de entrar a la célula, el virus penetra los componentes tanto CD4, CCR5, los cuales actúan como compuertas. En la mayoría de los humanos la célula no ofrece mayor resistencia. Es así, ¿no? Y bueno, cabe recalcar en datos que son en Bolivia que la detección precoz de la infección por VIH permite a los médicos establecer un control en las defensas de los pacientes y establecer un tratamiento de por vida. Convengamos que es es una enfermedad que mientras más antes se pueda detectar, pues es más fácil, si bien no existe una cura, poder tener un tratamiento inicial el cual pueda prevenir muchas complicaciones de esta enfermedad, ¿no? ¿Y por qué es importante para salud pública? Porque convengamos que toda enfermedad, en especial esta, adquiere un riesgo para la población, ¿no? Y que la cual pues provoca muchas muertes, ¿no? Y bueno, recordar que 1050 personas fueron diagnosticadas positivos con VIH en el primer trimestre del 2007, ¿no? Esos son algunos datos. También tengo otros datos que vamos a utilizarlos. Las vías de transmisión en Bolivia, el 97% es sexual, a diferencia de otros países que hay distintos tipos de, de vías de transmisión, ¿no? Pero en Bolivia el 97% es casi el total, ¿no? Es sexual, madre a hijo 2% y parenteral por compartir agujas y demás es del 1%, ¿no? La población más afectada en Bolivia el rango de edades es de 15 a 35 años, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que es este tema, eh, hacer hacer un tema amplio, no quisimos hablar mucho sobre alargarnos, ¿no? Más que nada he podido sacar unos datos de preguntas claves que nos van a servir para cosas importantes que nosotros tenemos que saber en cuanto tanto el VIH, ITS y demás. Preguntas sobre este tema que nos van a servir para el examen. Empezando por qué. Las líneas de acción del Programa Nacional de ITS, VIH, SIDA. Bajo estas líneas, ¿cuáles van a ser las líneas de acción del Programa Nacional? ¿No? Bajo estas líneas debemos tomar en cuenta que hay que fortalecer la vigilancia epidemiológica. Recordemos que el tema, las palabras importantes, pilares, etcétera, de la salud pública, vigilancia es algo en lo que se trabaja bastante, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las líneas de acción del programa del Nacional de ITS y VIH-Sida? Tenemos que fortalecer la vigilancia epidemiológica de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Más que nada, como se diría, tener mejores herramientas para poder detectar estas. Promoción y prevención para reducir la transmisión, ¿no? Esto que quiere decir enseñar a la población
los riesgos que implica contraer esta enfermedad, ¿no? Ofrecer pruebas de diagnóstico a grupos de riesgo, ¿no? Que sean más accesibles, eh, que las personas tengan el acceso a estas, educar y concientizar a la población, ¿no? Que es algo que la educación, más que nada en medicina, más que nada en salud pública, pues va a prevenir tanto esta enfermedad como muchas otras enfermedades, ¿no? Hablando sobre el test de cribado o despistaje, recordemos que el cribado va a ser una... qué es lo que significa cuando hablamos de cribado? Es la detección o la... Sí, la vigilancia, detección de las personas que no tienen signos, sintomatología, ¿no? Entonces el cribado se trata de encontrar enfermedad en personas que no tienen signos, sintomatología. Entonces, test de cribado despistaje, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué implica cuando hablamos de esto? Reacción de tuberculínica para infección por bacilo tuberculoso, frotis de Papá Nicolau para cáncer de cuello uterino, ¿no? Que es algo que ahí nos podemos detectar varias enfermedades, sangre oculta en heces para cáncer colorectal y mamografía para el cáncer de mama. Todos estos test nos van a servir bastante para poder detectar, como les digo, pacientes que tal vez no presentan signos sintomatología. Otro tema importante, clave, que nosotros debemos saber, posibles preguntas de examen, la Mycobacteria no tuberculosa que afecta con más frecuencia a pacientes con infección por el VIH. ¿No? La micobacteria, y te dice así, como dato importante, ¿no? La micobacteria, no el microorganismo. La micobacteria no tuberculosa que afecta con más frecuencia a pacientes con infección por VIH, Mycobacterium avium intracellular, ¿no? Este es la micobacteria que más afecta cuando va en pacientes con infección por VIH. Ahora, ¿cuáles son los signos inespecíficos de la primoinfección por VIH? Es una es una pescada, por decirlo así, ¿no? Erupción en la piel, ¿cuáles van a ser estos signos? Erupción en la piel, decaimiento, fiebre, y también va a presentar lo que son las adenopatías, ¿no? Signos específicos de la primera infección por VIH, ¿no? Hablando también cuál es la lesión hepática que tiene relación directa con el virus VIH. La pilosis hepática es la que tiene relación directa con lo que va a ser el VIH, ¿no? Y es de bastante importancia. En nuestro país se detecta mucho esto. Cuando hablamos sobre los objetivos de modelos de salud familiar, comunitaria, intercultural, es contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria mediante qué principios. Entonces, mediante qué principios, según lo que nos dice la salud pública, nosotros vamos a poder generar mayores herramientas para la relación con la sociedad, ¿no? Para evitar estas enfermedades. Y lo que te dice salud pública es participación comunitaria, intersectorialidad, interculturalidad, integralidad, ¿no? Recordemos que estos principios eran muy tomados en cuenta en el momento que nosotros hacíamos lo que era la provincia, ¿no? El servicio rural obligatorio, donde se hablaba bastante de esto, y son datos importantes los cuales nos van a servir mucho en lo que es la parte de salud pública. Entonces, participación comunitaria, intersectorialidad, interculturalidad e integralidad. Otro punto, la herramienta para confirmar el diagnóstico de VIH, la principal herramienta va a ser ¿cuál? Western Blot, ¿no? Seguramente en el examen, si es que se nos lanzan esta preguntita, yo creo que va a ser muy importante saberlo, Western Blot, ¿no? Yo creo realmente que en la parte de salud pública VIH va a ser un tema muy importante, el cual, aunque sea una pregunta, va a entrar en el examen. Entonces, estos puntos van a ser muy importantes. Ahora, etiología más común para el flujo uretral en Bolivia, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Son dos, los más comunes, que van a ser la gonorrea y la clamidia, ¿no? Lo dejamos ahí, gonorrea y clamidia. Otro punto, etiología más común del síndrome de úlcera genital en Bolivia. Otro punto importante en cuanto a etiología, agente causal, ¿no? Enfermedad. Va a ser sífilis y chancroide, ¿ok? Etiología más común del síndrome de úlcera genital en Bolivia.
Y tenemos 4 puntos más. Etiología más común del síndrome del bubón en Bolivia. Va a ser el linfogranuloma venéreo y chancroide, ¿no? Otro punto, en Bolivia la principal vía de transmisión para el VIH-Sida es lo que hablábamos en el cuadro, va a ser sexual. ¿No? Pueden confundirnos con otro tipo de conceptos, pero recordar siempre que el principal, un 90% de vía de transmisión para contraer el VIH es sexual. La transmisión materno-infantil para contraer lo que va a ser VIH va a ser durante el parto. Y como último punto, de puntos importantes sobre este tema, la conducta cuando tenemos paciente embarazada con prueba rápida reactiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al tener este resultado? Llevar para hacer un ELISA, ¿no? La prueba específica que nosotros tenemos que hacer, es la que nos manda en salud pública, llevar para ELISA, ¿ok? Entonces esos eran los puntos que nosotros queríamos lanzar a todos ustedes, que son de bastante importancia para lo que es, y mostrarles este último cuadrito, ¿no? que igual nos lanza unos datos importantes, que esto también lo van a ver en su pantalla completa, ¿no? Que en 33 años Bolivia ha reportado 20.056 casos de VIH. Según los datos nacionales, cada año se incrementa en un 25%, y eso es una cifra alarmante para nuestra sociedad. Hay más varones que mujeres con enfermedad, y los jóvenes tienen mayor prevalencia, ¿no? Eso es un dato importante igual. Ahí van a poder ver los casos por departamento de 1984 a septiembre del 2017 del número de casos que se han reportado, ¿no? Donde pues Santa Cruz es es el departamento más con más datos de casos, ¿no? El 86% de los casos se contribuyen en los departamentos de Santa Cruz, como les decía, La Paz, Cochabamba. El resto de los países reporta el remanente del 13%, ¿no? Y bueno, van a poder ver que los hombres en un 63%, las mujeres en un 36% y demás. Y bueno, esos son datos importantes en cuanto a lo que es VIH. Recordarles que tenemos que repasar un poco también lo que es la parte de tanto ITS, ¿no? Que es un tema amplio, en los cuáles van a ser la importancia, y se los digo como consejo, el hecho de agente causal y la sintomatología de cada una de las ITS, cómo presenta el paciente, qué es lo que refiere el paciente, estudiarlo y aprenderlo de una manera ordenada, ¿no? O sea, cada uno tiene su manera de poder aprenderlo, eso nos va a ayudar bastante, y es una herramienta fundamental para poder saber bien estos temas.